Y el día de hoy me voy a permitir hacer un resumen rápido de lo que hemos visto a lo largo de estos 13 capítulos. Amén. Y bueno, ya estamos al final. Pude desmembrar la doxología la semana pasada. ¿Y qué es doxología? Bueno, el autor, antes de llegar y recordar la doxología, Saraí, Saraí, ¿me pasas los Kleenex, hija, por favor? Y no sé si por ahí alguien me pueda regalar agua, porque no hay aquí. Gracias, Saraí. Bueno, así le puse a este último, ¿verdad? Doxología de una breve exhortación. Y bueno, antes que nada, este libro fue escrito porque el autor de esta carta, el autor de esta predicación, es una homilía, es una predicación, es un sermón, y es el extracto de este sermón. Está preocupado porque los destinatarios están a punto de desertar, están siendo tan presionados, los destinatarios están siendo estirados, ¿verdad? En su fe, están siendo, gracias, probados, están pasando una crisis en su fe. Y el autor de esta carta está súper preocupado. Obviamente no quiere que los hermanos que salieron del judaísmo regresen al judaísmo. Entonces vemos que él les comprobó capítulo a capítulo cómo Jesús es superior a todo lo más preciado para ellos como judíos en su religión y en su nacionalidad, ¿verdad? Como pueblo escogido de Dios. Entonces le pusimos doxología de una breve exhortación. Vámonos a entender qué es una doxología. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Como que, ay, a lo mejor el que lo escribió nos está regañando. Yo sentía que la doxología era lo que se escribía al final de una epístola. Sin embargo, doxología solamente quiere decir palabras de alabanza. Eso es doxología, palabras de alabanza. Doxo o doxa es gloria y logos, palabra, estudio o tratado. Eso es doxología. Doxo, gloria, logos, palabra, estudio o tratado. ¿Y dónde está esa doxología? Como ya dije, esa doxología la estudiamos la desmembramos la semana pasada, pero quiero recordártela porque eso va unado a los últimos versículos y a las últimas palabras del autor de Hebreos. Hebreos 13, 20 al 21. El Dios que da la paz, ¿verdad? Esta es la doxología. Estos dos versículos: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una breve doxología, es una palabra de gloria que le da la gloria a Dios, es una palabra de alabanza. Y esta encantadora bendición que captura a muchos, más bien, esta hermosa bendición que acabamos de leer en estos dos versículos, captura casi todos los temas que el autor de Hebreos trató. Habló de la paz, del reposo, habló del poder de la resurrección de Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Me llama la atención que dice que Jesús es el pastor de las ovejas, y mientras hoy estaba meditando en esto de que Él es el pastor de las ovejas, yo sé que ya vimos esto, pero quisiera añadir algo, hermanos. Mire, nosotros los pastores de las iglesias somos seres humanos como tú y como yo, y creo que he hecho muy claro el hecho de que muchos de nosotros también estamos sujetos a pasiones, a crisis, a ansiedad, a temores, a dolor, pero Él dice: Él es el pastor de las ovejas. Entonces Dios nos ha permitido a los pastores estar al frente de un rebaño,
de una manada pequeña o grande, según el llamado que Dios nos ha dado en la ciudad donde estamos trabajando. Por lo tanto, hermanos, hoy yo le decía al Señor: Padre, yo quisiera hacer más. Cuando una oveja me dice: estoy pasando por esto, estoy sintiendo esto, hermanos, me duele como ser humano, me preocupo, los llevo en oración. Hay quienes de ustedes ocupan un poquito más de mis oraciones que en otras ocasiones, porque a lo mejor ahorita tú estás pasando por alguna necesidad específica y el Señor a veces en la madrugada me despierta, o antes de quedarme dormida me recuerda alguna situación que escuché o que estoy orando o que ministramos en sus vidas. Pero cuando el Señor me volvió a recordar el gran pastor de las ovejas, o en otras, aquí dice el gran pastor de las ovejas, y en otras versiones exalta a Jesús como el pastor de las ovejas, empezó a darme paz. Te voy a decir que me dio paz porque esta semana pasaron ciertas cosas que me quitaron la paz. Y aquí dice que es el Dios de paz, ¿no? Y Él es el pastor de las ovejas. Entonces el Señor me dijo: mira, tú te preocupas, sin embargo, aunque tú no puedas estar con las ovejas, yo estoy con ellas. Aunque tú no puedas proveer para su necesidad, yo proveo para su necesidad. Aunque tú no puedas abrazarlos en el momento de la crisis, yo estoy presente en el momento de sus crisis. Entonces, hoy quiero que nos alegremos, que a pesar de que en estos versículos hemos hablado acerca de la autoridad que Dios delegó a sus pastores y líderes y guías y administradores de la grey, hoy quiero decirte que el gran pastor de las ovejas es Jesús. Quizá tu pastor no está contigo, a lo mejor tu pastora te ha lastimado, te ha herido, o sientes que no ha dado el ancho, pero hoy quiero decirte que aunque tu pastor no haya estado, y si tú vienes de otra congregación, aunque tu pastor te haya lastimado, te haya herido, y si soy yo la que te ha herido, te pido perdón, y toma este perdón de lo profundo de mi corazón, y que tú puedas soltarme, perdonarme, proclamar libertad sobre mí, pero también sobre aquel pastor o pastora que haya lastimado tu corazón. A nombre de ellos también te pido perdón, para que tú no seas detenido o detenida en tu camino para cumplir el propósito de Dios para ti. Que nada te detenga, porque la falta de perdón nos detiene, nos llena de remordimiento, de rencor, y nos aleja de la iglesia, y nos aleja, obviamente nos aleja de Dios. Él es el gran pastor tuyo. Y si tu pastor te dañó, el gran pastor nunca te ha dañado y siempre ha estado contigo. Entonces es una encantadora bendición saber que Él es el pastor de las ovejas, que el poder de su sangre nos lleva a un nuevo pacto eterno para nosotros, y dice: los haga aptos. El autor expresa su confianza en nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él el gran pastor de las ovejas, nos da todo lo necesario, nos hace aptos, que viene del griego katartisai, que significa preparar a alguien y tenerlo listo para usarlo. ¿Te ves así? Que Dios te ha capacitado, aún en medio del dolor que has vivido, las crisis que has pasado, las consecuencias de tu propio pecado, las consecuencias del pecado de otros contra ti, el dolor que has causado, el dolor que te han causado. A pesar de todo eso, dice el Señor que Él te está preparando y que te está capacitando de tal manera que Él va a edificar su cuerpo y que tú estás listo para ser usado. El problema es que el enemigo nos confunde, como decíamos el domingo. El enemigo trae confusión a lo que Dios ya nos dijo, y cuando estamos listos para ser usados decimos: ay, ¿cómo no está aquí la pastora? Y cuando el Señor nos dice: ora por esta persona, tú dices: ay, y si digo una tontería, no, mejor no, en otra ocasión, y nunca vuelve esa ocasión. A lo mejor vas en un colectivo y el Señor te dice: predícale al de al lado, y dices: ay, en la siguiente estación, Señor, en la siguiente estación, y en la siguiente estación esa persona se baja. A veces necesitamos estar listos para ser usados. Di conmigo: estoy listo. Estoy listo para ser usado.
Efesios 4:12 dice así: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para esto estamos siendo capacitados, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la capacidad para hacer la voluntad de Dios en los lectores, en nosotros que hoy somos los lectores, el mismo autor está orando. Esa es la doxología, es una palabra que le da la gloria a Dios y es una palabra de alabanza, pero también es una palabra de declaración que está diciendo: yo sé que Dios los va a usar y ustedes ya están listos para ser usados. En esta doxología vemos 4 verdades, las voy a ver rápidamente. 1, Dios existe. En toda la epístola el autor no quiere que demos esto por hecho. Todos nosotros vivimos quizá en una casa o en un departamento donde sabemos que hay un fundamento, una zapata. No todo el día estamos pensando en la zapata, pero estamos conscientes de que hay una zapata. Y a veces damos por default el conocimiento de que hay un fundamento en la casa. Solo cuando tiembla, entonces salimos y pedimos por la zapata. Cuando tiembla salimos y decimos: ay Señor, por favor, que no se me vaya a caer mi departamento, que no se me vaya a caer mi casa o donde yo estoy viviendo. Ahora, la realidad de su existencia no la debemos de dar por default como si fuera una zapata. Porque en verdad Dios es el fundamento de nuestra vida. Entonces sí pudiéramos compararlo a una zapata. El problema es que la zapata es olvidada por nosotros y la tomamos como algo que ahí está. Y estamos en nuestra casa y estamos cantando y estamos en la cocina y estamos en el cuarto y estamos orando, estamos leyendo la Biblia, pero se nos olvida que hay una zapata. Y Dios no quiere que eso pase en nuestra relación con Él. En Hebreos 11:6, después de que habla de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice así: en realidad, sin fe, ya nos dijo que es la fe, pero nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, ¿qué dice ahí? Que Él existe. Y no solamente existe, sino que recompensa. Por eso te digo que leer la Biblia paga. Porque leer la Biblia con un corazón abierto es tener comunión con Dios para ser cambiados, para ser levantados, para ser protegidos, para ser corregidos, para recibir mandatos de Dios. Entonces dice aquí que tiene que creer que Él existe, y no solo existe, sino que te recompensa si tú lo buscas con todo tu corazón. Entonces en el versículo 27 de Hebreos 11 también dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, a la ira de Faraón, pues se mantuvo firme como si estuviera ¿qué? Viendo al invisible. ¿Qué frase tan? ¿Cómo ves al invisible? Invisible significa que no se ve como lo estás viendo. Entonces, esto tiene que ver con la certeza de que nosotros sabemos que Él es real, que Dios existe, que Él es en sí mismo, es el Dios que se sostiene por sí mismo. Y en Hebreos 14:17 dice: sin embargo, no ha dejado de dar testimonio. Fíjate, este Dios que existe, Él mismo no se deja sin testimonio. Dice que no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien al mundo entero, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Dios es real y Él existe. Me parece que fue Derek Prince, un autor de libros, dijo lo siguiente: Dios creó el universo, y creó el universo para darse a conocer, para ser conocido, para ser atesorado, valuado, para ser disfrutado. Dios quiere que lo disfrutemos, que disfrutemos su presencia. A veces pensamos que acercarnos a Dios es aburrido. A veces pensamos que ser cristiano, ay, qué flojera. Cuando no es así, cuando tú escuchas la voz de Dios y eres lleno de su presencia, y esa presencia te lleva a obedecer su voz, es una vida llena de aventuras preciosas, donde puedes palpar que al ser Dios tan real, Él te libra aún de tus propios errores, de tus pecados. Él te libra de tu dolor, de tu luto. Y dice aquí
Dios quiere ser disfrutado para ser glorificado. Quiere ser el aroma del pan tostado y el tocino de la cocina en la mañana. El sabor más profundo del sexo sagrado en el dormitorio de un matrimonio. Y el aire que la familia respira en la sala de estar. Dios anhela llenar todo en ti, no solamente cuando vienes a la iglesia a escuchar su voz, sino mientras estás en la sala de estar de tu casa, puedas escuchar su voz. Que cuando vayas en el metro, a lo mejor Dios te habla algo del vecino y tengas que decírselo, y esa palabra haga que esa persona que a lo mejor estaba alejada de Dios vuelva al camino. Lo segundo que esta doxología nos enseña es que Dios quiere reconciliarse con el hombre. Dios anhela reconciliarse con el hombre. Dios ha creado al hombre y Él sostiene todo. Ese es nuestro segundo punto. En Isaías 59:2, 59:2, por favor. Dios desea, por eso dice que es el Dios de paz. Cuando nosotros, dice Isaías 59:2, no lo tengo aquí. Gracias. Dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Fíjate, nuestros pecados, nuestras iniquidades, ¿qué hacen según este versículo? Exacto, nos separan de Dios. ¿Qué sigue? Gracias. Son estos pecados los que llevan a Dios a ocultar su rostro para dejar de oír, para dejar de escucharnos. Qué terrible, ¿no? Entonces, que nos quede claro que es tu pecado el que te ha separado de Dios. Es mi pecado que me ha separado de mi Dios. Esto es algo personal. ¿Sí nos estamos entendiendo? Entonces, cuando dice el Dios de paz, lo segundo que me enseña la doxología es que Dios quiere poner paz. Paz significa reconciliación entre dos personas que no se hablaban, entre dos personas que se habían herido y se habían lastimado. Esto es lo que Dios quiere hacer, reconciliarse contigo y conmigo. Dios desea reconciliarse con el hombre. ¿Se acuerdan que les conté el testimonio de San Agustín de Hipona? Este mismo San Agustín, cuando empezó a mirar que Dios deseaba que él viviera en santidad, que él se alejara de la fornicación, que se alejara del adulterio y del alcoholismo, él hizo esta oración que dejó escrita y me llamó la atención, porque dice: oh Dios, dice San Agustín de Hipona, dame lo que tú quieres y pídeme lo que quieras. Qué profundo, piénselo. Dios te está diciendo: quiero santidad. Entonces él dice: ok, Señor, estoy dispuesto. ¿Quieres que yo viva en santidad? Dámela. Y te va a costar. Te va a costar negarte a tu yo, a tus deseos pecaminosos, a tu deseo de mirar lo que no debes, de tocar lo que no debes. Dice: dame lo que necesito y entonces pídeme lo que quieras. Viviré para ti. Qué impresionante, ya se entendió, ¿verdad? Entonces Dios desea reconciliarse con nosotros de tal manera que lleguemos rendidos a lo que San Agustín de Hipona dijo: dame lo que necesito y pídeme lo que quieras. Tercero, la doxología nos dice que hay un pacto nuevo y eterno, y este pacto nuevo y eterno Jesús lo compró con su sangre, y lo estudiamos cuando vimos Hebreos 8. Voy a nada más a leer Hebreos 8 del 8 en adelante, y dice así: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? Siguiente, pondré mis leyes. No, entonces, bueno, no estamos ahí igual. Bueno, voy a seguir leyendo. Lo pondré mis leyes en su mente y las escribiré. Creo que es el 8. Si regresamos al 8, la segunda parte del 8, quizá. Porque yo les estoy preguntando y todos ustedes tienen cara de what. Y ya. Haré un pacto con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes, después de esto dice así: pondré mis leyes ¿es del 8 al 12? ¿Están seguidos los versículos? ¿O solo es 8 y 12?
Pero bueno, dice, pondré mis leyes en su mente. Di conmigo, mente. Y dice, y las escribiré en su corazón. Di conmigo, corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán y yo les perdonaré. Yo les perdonaré sus injusticias, sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Esa es la Reina Valera, yo estaba leyendo la Nueva Versión Internacional. Muy bien, vámonos al cuarto punto, por favor. Cuarto punto que tiene esta doxología, y este es que Dios es el único que recibe la gloria. Y de hecho la doxología así termina: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el único que recibe su gloria y Él toma su gloria muy, muy en serio. Toma su gloria tan en serio que hay una parte en la Biblia que dice que no deberemos de tocar su gloria. Es tal así lo de la gloria que me estaba recordando cuando Moisés, dice la palabra que Moisés llega el momento en que se enoja con el pueblo y Dios le dice, háblale a la roca, el pueblo tiene sed, háblale a la roca. Sin embargo, él estaba tan enojado con el pueblo que dijo, tendremos que sacar agua de esta roca, y golpea la roca. Y al golpear la roca, Dios se enoja contra él porque tocó su gloria. ¿En qué sentido? Dice la palabra, no me santificaste ante el pueblo, no me diste a mí la gloria. El único que podía hacer que saliera agua de esta peña, de esta roca, soy yo. Y tú me representaste como si yo estuviera enojado contra el pueblo, y no estaba enojado. En otro momento me enojé, pero mi ira se había acabado. A lo mejor tú, Moisés, estabas enojado, pero yo no estaba enojado. Y esto te va a costar no entrar a la tierra prometida. Mis hermanos, necesitamos entender que Dios tiene que ser glorificado en nuestra boca, en nuestros actos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Dios toma muy en serio su gloria. No nos adjudiquemos cosas que solo le pertenecen a Dios. Y si tú hoy dices, no puedo perdonar, ven con el Señor de la gloria, el cual es rico en perdonar. Y si necesitas olvidar, ven con Él que dice, yo he olvidado tu pecado, y así como está el este del oeste, yo he hecho que tu pecado se me olvide. Por lo tanto, ven a Él lo que necesites. Él es rico para darte todo cuanto tu alma anhela. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y ahora vamos a la segunda parte de por qué le puse doxología de una breve exhortación. Vámonos a Hebreos 13:22, por favor, al 25. Voy a leer los últimos 3 versículos de este capítulo, y con estos últimos 3 versículos estaremos terminando esta hermosa epístola. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito, ¿cómo dice ahí? Es una breve exhortación. Y es una breve exhortación que nos tomó más de un año, ¿verdad? Entonces, para él fue breve. Ahorita vamos a entender esto. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores, a todos sus guías, a todos sus dirigentes y a la iglesia, a todos los santos. Santo es la iglesia. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Muy bien, entonces vemos en estos últimos 3 versículos que el autor sigue exhortando a los nuevos, a sus lectores a que soporten, porque en la NBI dice, reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. En la Reina Valera dice, soporten mi breve exhortación. Y tú dices, ay, si eso fue breve, ya me imagino si se hubiera alargado. Era para que se rieran, oigan. Pero lo que está diciendo es que hubo cosas que él siente que fue duro
con el pueblo, que fue duro y está diciendo, es una breve exhortación, por favor sopórtenla. En esas exhortaciones que yo te di, no pude alargarme más porque me hubiera gustado darte florecitas y que no recibiera la exhortación así como de plomazo. Lo que está diciendo es que yo los amo tanto, no deseo que se vayan a perder. Por favor, regresen al camino. Y por eso en el corazón del autor, esta es una breve exhortación. Sopórtenla, recíbanla bien en su corazón. Vamos a regresar a Hebreos 13:22. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Entonces, en esto, cuando dice reciban bien estas palabras de exhortación, vemos entonces que ahora sí voy a hablar de la breve palabra de exhortación. Y en el capítulo 1 de Hebreos dice, Dios sigue hablando a su pueblo. En tiempos antiguos habló por medio de los profetas, hoy habla por medio del Hijo. ¿Qué está pidiendo? A través de esta breve exhortación les está diciendo a sus lectores, permanezcan firmes. Eso es lo que te está diciendo, permanece firme, no te detengas. No regreses de donde te sacó el Señor. Si Él te sacó de una religión falsa, de actividades espirituales falsas, si Él te sacó de alguna tradición que ofendía su nombre, si Él te sacó de un pecado, Él te dice, permanece firme en mi presencia. Y esta breve exhortación está llena de argumentos teológicos. Está llena de doctrina teológica. Y lo siguiente que habla de esta doctrina es que Jesús es superior a los ángeles. Esta breve exhortación nos dice que Jesús es superior a los ángeles y por eso dice, puedes permanecer firme. Los ángeles, ellos son mensajeros, ellos son servidores, pero Jesús es el heredero de la casa, porque la palabra de Dios se dice que la ley fue entregada al pueblo a través de ángeles, ¿se acuerdan? Y dice que si la palabra dada por ángeles fue firme, cuánto más la palabra que dará no un mensajero, no un ángel, sino el Dios, el heredero, Jesucristo, el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Lo tercero es que Jesús no solamente es superior a los ángeles. En el capítulo 2 vimos que Jesús es superior a Moisés y junto con Moisés superior a la ley. Moisés fue un buen mayordomo, porque así lo llama, fue un buen mayordomo de la casa de Dios. Jesús no es un mayordomo, Jesús es el constructor de la casa, Jesús es el heredero de la casa. Se nos recomienda que no permitamos que nuestros corazones se endurezcan a causa del pecado, sino que nos mantengamos firmes en nuestra confianza hasta el fin. Siguiente capítulo se nos dice, punto número 4, que Jesús es superior a Josué. No solamente el gran libertador Moisés, sino su sucesor Josué, aquel que llevó al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Dios usó a Josué para llevar a su pueblo a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán le llama que es el reposo. Sin embargo, Jesús no solamente nos puede llevar a tener una paz con Dios y una reconciliación con Dios, sino que Jesucristo se convierte en nuestra paz. Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo eterno. Él nos puede llevar a la salvación eterna. Él nos exhorta a buscar y trabajar para entrar en este reposo, que no es una tierra terrenal. Entrar en el reposo es creer que eso que estás viviendo, esa crisis que estás atravesando, si pones tu confianza en Dios y si estás dispuesto a pasar de buena gana las consecuencias de tu maldad y de tu pecado, Dios aminorará. No sé cómo lo hace, pero dice la palabra que su misericordia nos lleva a no recibir lo que verdaderamente merecemos. Por lo tanto, sostente,
Porque dice aquí, se nos exhorta a buscar ese reposo, no vaya a ser que parezca que alguno de nosotros no lo alcancemos. Siguiente punto, punto número 5, se nos dice también que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico, al sacerdocio de la tribu de Leví. El sacerdocio, si vemos el Antiguo Testamento, solo le pertenecía a la tribu de Leví, a los levitas. Pero dice en Hebreos que ese sacerdocio tenía dos características. A pesar de que había sido un sacerdocio fiel, tenía dos características. Era, diga conmigo, débil y temporal. Ese era el sacerdocio. Se nos dice que el sacerdocio de Jesús es superior porque es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Estudiamos muy bien todo eso. Ese sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio que nunca muere. Es un sacerdocio eterno. Y por eso Jesucristo, por el poder de la resurrección, Él vive para interceder por ti y por mí. Él vive para interceder por su pueblo. Por eso mantente firme, aún en medio de la circunstancia que estás viviendo, sea tu culpa o no sea tu culpa. Dice aquí la palabra que Él es poderoso, porque su sacerdocio es eterno para interceder por ti y por mí. Así es que confía en el Señor. Y esto me lleva al siguiente punto. Jesús es mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto que anula el pacto anterior. Por eso el escritor dice, por favor no vuelvan al judaísmo, porque eso fue el pacto anterior. El pacto nuevo en la sangre de Cristo inauguró mejores promesas. El pacto nuevo en Jesús inauguró mejores promesas, y solo una persona se emocionó. Otra vez, el pacto en la sangre de Jesús inauguró mejores promesas. ¿Las necesitas? ¿Las quieres? Entonces apláudele al Señor. También nos enseñó el escritor que ese tabernáculo en el desierto, que ese templo salomónico, que esa reconstrucción del templo en los tiempos de Zorobabel, todo eso era tan solo una sombra, una fotocopia de esta nueva realidad que Jesús vino a cumplir por nosotros. La realidad del tabernáculo celestial, la realidad de la sangre de Cristo y la realidad de que podemos acercarnos con confianza y limpia conciencia ante el trono de la gracia. Lo séptimo es que el sacrificio de Jesús es superior a todos los sacrificios de los machos cabríos, de los toros, de las vacas, de los palominos, de la harina mecida, de la masa mecida, de las fiestas de los tabernáculos. Todos los sacrificios anteriores, el sacrificio en la sangre, en la cruz del Calvario, donde el cuerpo de nuestro Señor Jesús fue abierto por tus pecados y mis pecados, es superior a todos los sacrificios anteriores. Por lo tanto, ya no tienes que hacer mandas, ya no tienes que hacer promesas, porque Dios sabe que tus promesas las puedes faltar a ellas. Ya no tienes que irte de rodillas a ningún altar, porque Jesús y su sacrificio es suficiente para que tú y yo nos apropiemos de su sacrificio y podamos entrar hasta el trono de la gracia. Y así, di conmigo, mantenerme firme por la fe en mi esperanza. Yo estoy firme por el sacrificio de Jesús. Aleluya, amén. Gracias, Padre. Ay, me estoy yendo bien rápido, oigan, pero es que estoy bien emocionada, pues. El octavo punto que vemos es la exhortación a vivir por medio de la fe, y eso lo vimos en el capítulo hasta el punto número 7, que todo habla de Jesús. Todo eso es doctrina
Pero llega el momento en que viene esta exhortación en el capítulo 11. ¿Se acuerdan que a partir del capítulo 11 hasta el final de la epístola íbamos a ver exhortaciones a vivir una vida correcta delante de Dios? Y esta exhortación es que podamos vivir por fe. Es la 8. Vivir por fe, mediante la fe y conforme a la fe. Nuevamente, en ese capítulo vimos qué era la fe y cómo muchos habían vivido por fe y otros habían morido. Es que por fe dije muerto. Ay Dios, pero sí sé hablar español, ¿eh? Entonces muchos vivieron por fe y murieron. Y habían morido por fe. Entonces viene la exhortación a que tú y yo que estamos vivos, vivamos por fe, mediante la fe y conforme a la fe, no a cualquier fe. No a la fe que me enseñaron mis antepasados, no a la fe que me enseñó la abuelita o que me enseñó mi vecina o la telenovela, sino la fe bíblica. Entonces debo de vivir por fe, mediante la fe. De hecho la Biblia dice que todo lo que yo haga que no provenga de fe es pecado. Qué impresión, ¿verdad? Dios anhela que vivamos por fe y conforme a la fe. Lo último, el siguiente capítulo, el capítulo 12 de Hebreos, nos enseñó que la vida es una carrera. Es una carrera que, según el capítulo anterior, inicia, continúa y se termina por fe. En esta carrera inicia por tu fe, continúa por fe y se termina por fe. También en el capítulo 12 nos enseñaron a mirar. ¿A dónde debemos mirar? Primero tenemos que mirar hacia atrás, a los héroes de la fe. ¿Se acuerdan? Tenemos que mirar hacia atrás. Lo segundo que nos enseñó fue mirar hacia arriba. ¿Te acuerdas? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y después dice mirar hacia adelante. No nos dice que nos comparemos y veamos al lado. Tenemos que mirar atrás a los hombres de fe y aprender de su ejemplo. Y de hecho en el capítulo 13 también se nos dice que veamos el ejemplo de la vida de fe de nuestros pastores que ya partieron con el Señor. Entonces hay que mirar atrás, mirar arriba a Jesús y mirar hacia adelante, porque hay un propósito que debemos de cumplir. Entonces también nos dijeron que debemos de cuidarnos de la actitud de Esaú. ¿Se acuerdan? Ese decía fornicario y profano. Y estudiamos por qué dice el autor profano y fornicario. Porque un profano es alguien que prefería lo sensorial. Si esto me da placer, lo vivo. Si esto me gusta, lo adopto. Si esto me gusta verlo, lo vivo. Y eso nos dijeron, no vivas como Esaú, que quería todo lo sensorial y por eso vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Dios te dice, vive en lo sobrenatural y no en lo sensorial, lo natural. Punto número 10. Y en el punto número 10 vamos a ver el resumen rápido de este último capítulo, que está lleno de consejos prácticos para nuestra vida cristiana y de exhortaciones. Punto número 1, debemos de vivir el amor fraternal. ¿Se acuerdan? Amarnos unos a otros, amor fraternal. Debemos de aprender a amarnos fraternalmente. 2, debemos aprender la hospitalidad y tratar a las personas que no conocemos como si fueran de nuestra familia, ser amables con ellos. También nos pidió ser empáticos. La empatía de visitar a los que están enfermos, a los que son vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los que están en la cárcel. Teníamos que estar, dice, vayan y visiten a los que están en la cárcel y tengan misericordia de ellos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Eso es, nos pidieron ser empáticos. Lo siguiente es que teníamos que tener vivir, aquellos que estamos casados, un matrimonio basado en la fidelidad. Y nos habló de ¿cómo le puedo decir? Pues sí, las relaciones sexuales
dentro del matrimonio en santidad. Nos habló de eso. Y lo siguiente fue vivir sin avaricia. ¿Se acuerdan que hablamos de vivir, de no tener amor al dinero? Lo siguiente fue que nos habló de la sujeción a nuestras autoridades espirituales. Debemos aprender a vivir sujetos a nuestras autoridades espirituales. Y voy a seguir con el versículo 23 para terminar con esta epístola, que es una buena noticia. Sí, está bien, pone ese que es la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Porque de repente hace la doxología, ¿verdad? Nos dice, aguante, apechugue, soporte esta breve exhortación, soporte. Y ya di todo el resumen de todos los capítulos que hemos leído. Di un resumen bien rápido, ni me tardé más de 20 minutos. Entonces, aquí nos dice, de repente nos cambia como la movida, y en el versículo 23 dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Y esto me llama la atención porque da la noticia que Timoteo es puesto en libertad, y la palabra libertad quiere decir que estaba preso. No está hablando de una libertad espiritual o anímica, sino de una libertad física. Y por eso es que muchos creemos que el autor de esta carta, ¿quién crees que fue? Pues Pablo. Porque fíjate, 2 de Corintios, y esto lo voy a dar bien rápido, Mari. Los siguientes 4 versículos solo quiero demostrar cómo es que Timoteo casi siempre es comentado en las cartas de Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Y quién? Y Timoteo, nuestro hermano. Entonces lo menciona. Vemos que Timoteo es un pupilo, discípulo, estudiante de Pablo. Vámonos a 1 de Tesalonicenses 3:2, donde también el apóstol Pablo lo menciona. 1 de Tesalonicenses 3:2. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, y con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Gracias. También vemos en Filemón, capítulo 1, versículo 1, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ahí estaba en prisión, y el hermano Timoteo, a ti, y bueno, le escribe, querido Filemón, compañero de trabajo. Y por último vemos Colosenses 1:1, donde dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y saludan a la iglesia de Colosas. Entonces vemos aquí que hace la doxología, les dice que apechuguen, que aguanten y que se pongan obedientes a toda la exhortación de este libro, de esta pequeña exhortación. Y cuando dice una exhortación, hay algunos teólogos que creen que solamente es el capítulo 13, pero la palabra en griego significa que habla de toda la carta. Una pequeña exhortación está hablando de toda la carta o de toda la homilía. Hay quienes dicen que es una epístola, pero he encontrado más bien que es un sermón. Y por eso algunos excluyen a Pablo, porque Pablo sí escribía con rasgos literarios de epístola, pero aquí termina como si fuera una epístola. Entonces, después de hablar todo esto, dice, les aviso que Timoteo ya salió de la cárcel, y en cuanto él venga, voy a ir a verlos. Versículo 24, para terminar nuestro capítulo 13. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Y cuando dice, los de Italia les mandan saludos, ahí es donde creen que esta salutación fue añadida después para enviar una copia de la carta a otros destinatarios que no eran específicamente los hebreos que recibieron esta carta. Pero haya sido como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, está hablando de saludar. Y recordamos qué significa saludar. Saludar es recordarlos en nuestras oraciones a los pastores y a los hermanos de la iglesia.
Saludar significa echarles la mano si algo se les dificulta. Saludar significa darles una bendición cuando el Señor lo ponga en tu corazón. Saludarlos también significa saludarlos y abrazarlos, aunque ahorita tengamos que guardar nuestra sana distancia, pero saludemos a nuestros dirigentes y a todos los santos. Amén. Y por último, ahora sí que este versículo con el que termina, versículo 25, toda la epístola, el libro, la carta, la homilía, como tú quieras llamarla, dice así: que la gracia sea con todos ustedes. En el griego, estas palabras termina exactamente así la epístola, el libro de Pablo a Tito, otro de sus hijos espirituales. Y eso pues es una aportación más de por qué creemos que haya sido Pablo el que escribió Hebreos, porque de la misma manera termina la carta a Tito. Entonces, pues algo que termina este hombre y con lo que yo quiero terminar este día, y qué hermoso que así termine nuestra carta a los Hebreos. Ya estaremos iniciando otro libro del Nuevo Testamento la próxima semana, pero mientras vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que esto sea una realidad en nuestra vida, que la gracia de Dios sea sobre todos nosotros. Y creo que nosotros, más que quizá algunas iglesias, podamos entender qué es la gracia. La gracia en el Nuevo Testamento significa el favor de Dios. ¿Y qué es el favor de Dios? El hecho de que Dios te vea y sonría, te vea y esté contento de tu vida, te vea y diga: mira, esta mi hija se está esforzando en buscarme, en orar, en leer la palabra. Mira, mi hijo está esforzándose en regresar al camino, en buscar mi rostro, en leer la palabra y buscar hacer mi voluntad. Encontrar el favor de Dios es algo que también a nosotros nos pone a hacer la tarea. ¿Se acuerdan? Que el favor de Dios es algo que sí podemos buscar. Por eso vas a encontrar versículos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice: la paz y la gracia les sea multiplicadas. ¿Por qué? Porque sí podemos hacer que el favor de Dios o la gracia de Dios sea multiplicado sobre nosotros. ¿Cómo? Cuando buscamos hacer su voluntad. Acuérdese que la palabra favor en el Antiguo Testamento casi siempre estaba precedida de: y la reina Esther buscaba el favor de Hegai, el siervo del rey Asuero. Noé, un hombre que buscó el favor de Dios. Quiere decir que la gracia, el favor, es algo que nos podemos ganar y podemos multiplicar en nuestro haber espiritual. Terminemos con esto, creyendo que podemos vivir bajo la gracia de Dios, que podemos vivir de tal manera que el favor de Dios nos sea multiplicado y el favor de Dios pueda ser derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, nuestro cónyuge, nuestros hijos y nuestra iglesia. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias porque el día de hoy terminamos con esta preciosa homilía, con este precioso sermón. Padre, suponemos que haya sido Pablo quien lo escribió, pero de ciencia cierta no lo tenemos. Hay quienes dicen que fue Apolos, y Apolos también fue un discípulo de Pablo. En fin, Señor, solo te pedimos que lo que hemos aprendido, tanto teológicamente, doctrinalmente, y de nuestra vida, de cómo vivir nuestra vida cristiana en los últimos 3 capítulos de este libro, nos permitas buscar a través de esta obediencia tu gracia, tu favor. Señor, que nunca nos cansemos de vivir bajo tu favor. Que no digamos: bueno, no tengo problemas, entonces no es necesario que ore. Bueno, no tengo problemas, no es necesario que me congregue o que busque a Dios. Padre, que el favor o la gracia
tuya sobre nosotros no sea algo que nos lleve a apartarnos de nuestras responsabilidades cristianas, como congregarnos, diezmar, ofrendar, perdonar, orar, bendecir a otros, predicar el evangelio, ayudar a los necesitados y vulnerables, ser empáticos, vivir una vida en fidelidad matrimonial, guardar el lecho sin mancilla. Padre, que nuestra vida pueda caminar de gracia en gracia, de poder en poder y de victoria en victoria. Hoy bendigo a tu pueblo, Padre, de tu pueblo, de los hermanos, de los jóvenes que están aquí, de los matrimonios que están aquí representados. Solo tú sabes quiénes necesitan de esa gracia. Ellos también lo saben. Así es que hoy, Señor, te ruego que derrames tu gracia, que derrames tu favor, que derrames tu sabiduría, tu poder, que tu gracia sea multiplicada sobre mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gracias, Señor. Tú eres digno, tú eres asombroso, tú eres misericordioso, tú eres excelente, eres maravilloso. No hay palabras para describir lo que sentimos por ti, lo que tu nombre, tu persona inspira en nuestra vida. Te amamos tanto. Gracias por sostenernos en medio del dolor, de la angustia, de la persecución, de la pobreza, de la enfermedad, de la crisis. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias. Hace una hora, mientras yo decía que si la iglesia escuchaba alguna palabra, me hicieron llegar la palabra abundancia. Y cuando yo leí la palabra abundancia, nuestro pastor Juan Manuel estaba dando la noticia de que vamos a iniciar la edificación de nuestras oficinas, por lo menos una oficina. Ya vamos a empezar, ya tenemos que iniciar con lo poco que tenemos. Vamos a iniciar y sé que el Señor lo va a multiplicar. Y creo que esta palabra abundancia tiene que ver con nosotros como iglesia. Al edificar ese templo, el Señor nos dará abundante lo que necesitamos a través de ti y a través de mí, para que ese edificio se haga de una manera excelente. Pero también, si tú necesitas abundancia y esta palabra es para ti, tómala iglesia, porque el Señor habló hace una hora. Abundancia. Necesitas abundancia de paz, abundancia de perdón, abundancia de restauración, abundancia de salud, abundancia económica. Toma lo que necesites, iglesia, que el Señor ha hablado y Él nos dijo que seamos sensibles para escucharlo. Lo recibimos, Padre. Lo recibimos por fe, porque Jehová es mi pastor y nada, dígalo, nada me faltará. Dígalo, nada me faltará. Ahora dele un aplauso al Señor. Gracias, Padre.